Por favor. Por favor, si lo desean, pueden subir para esta parte de aquí. Gracias. Buenos días de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda idealista titulada Retos y oportunidades para la ciencia de datos, para la actividad económica y empresarial, enmarcada en este Congreso Internacional de Economía Aplicada. Aquí hoy tenemos la suerte de disfrutar de grandes expertos en la ciencia de datos que hablarán de temas tan interesantes como la ética del dato, el dato abierto, la sostenibilidad de la ciencia de datos, la cultura de datos, el dato como activo de valor, etcétera. Voy a presentarles a nuestros ponentes en primer lugar. De mi derecha a izquierda, eso es. Un segundo. Perdón. Empezamos por Rafael Fernández, doctor en Economía y Hacienda Pública por la Universidad Autónoma de Madrid y también licenciado en ADE por la misma universidad, máster en Dirección de Entidades Financieras por la Universidad Francisco de Vitoria, certificado en Gobierno y Estrategia de Datos por el IE Business School. En cuanto a su labor profesional, es presidente del Club del Chief Data Officer, el CDO, en España y en LATAM. Además, es Chief Data Officer de Bankia desde 2015 hasta 2021, director de Estrategia Informacional y Reporting Regulatorio en CaixaBank y, entre otros méritos, es coautor del libro El valor del dato, publicado el pasado 2020. El siguiente de nuestros invitados es David Rey, ingeniero informático por la Universidad de Oviedo, MBA por el Instituto de Empresa, máster en aprendizaje estadístico por la UNED y doctorando en economía e investigador también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente es Chief Data Officer en Idealista y además ha sido previamente CDO en Equifax Iberia y previamente emprendedor de diversas empresas en el sector tecnológico en el campo de las comunicaciones, los videojuegos y la inteligencia artificial. Nuestro siguiente ponente, Richard Benjamins, es doctor en Ciencias Cognitivas por la Universidad de Ámsterdam, responsable de la estrategia de inteligencia artificial y datos en Telefónica, fundador de su área Big Data for Social Good y gran impulsor del uso ético de la inteligencia artificial y su uso para el bien social. Además, es cofundador del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, conocido como Odiseya, consejero del CDP, la ONG para el Reporting del Cambio Climático, y experto externo del Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo. Además, es mentor de startups, miembro fundador de la revista Ella and Ethics, editada por Springer, comisionado de la Unión Europea, miembro del Grupo de Expertos de la Unión Europea y es autor de más de 150 artículos científicos y de varios libros. Entre ellos destacamos El mito del algoritmo, A Data Driven Company y El algoritmo y yo. En cuarto lugar, tengo el placer de presentarles a José Manuel Sanz Cantales, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Big Data y Analytics en Data Hut School. Además, tiene varios programas de desarrollo directivo en ESADE
y en IES. Actualmente es científico de datos en el Departamento de Modelos de Predicción de Red Eléctrica Española desde 2020 y es profesor, tutor y director de varios másteres en Big Data e Inteligencia Artificial. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y también luego daremos la bienvenida a nuestro último ponente que está llegando, Javier Recuenco. Bueno, bienvenidos en primer lugar. Vamos a plantear algunas preguntas que nos resultan interesantes, vamos a hacer algunas preguntas a los miembros de la mesa y luego pues que surja el debate y que cada uno pueda ir hablando según se ha mencionado como consideréis. Empezaremos preguntando a Rafael Fernández. Buenos días, Rafael. Sabemos que se habla mucho sobre el dato como activo de valor y que además tú eres experto en ese campo. Entonces, queríamos preguntarte, en tu opinión, Rafael, ¿realmente las compañías consideran el dato de esa manera como un activo de valor? Bueno, lo primero, muchas gracias a SEPEL por la invitación. Gracias, Gemma, por la pregunta. Bueno, en general se habla mucho, efectivamente, de que el dato es un activo de valor y todas estas cosas, pero la cuestión es que los activos es verdad que generan valor, pero también tenemos que medirlos, ¿no? Y estamos bastante lejos de conseguir una métrica que nos pueda dar el valor que generan los datos, ¿no?, con el uso. Y digo con el uso porque es importante tener en cuenta, y puede parecer de perogrullo, de sentido común, que tener muchos datos en sí mismo no te da valor si los usas. Pero si los usas adecuadamente, y adecuadamente es para generar valor, ¿no? Teniendo en cuenta que una compañía, aparte de su primer objetivo, que es la supervivencia, es la generación de valor, ¿no?, yo creo que deberíamos a lo mejor abandonar este concepto que tenemos de ser una empresa data-driven y empezar a hablar de empresas value-driven. Y si conseguimos un KPI que nos relacione los datos que tengo con la calidad asociada a cada dato, cómo los uso y esos usos si son útiles o no, es decir, si me generan valor o no, y cómo están relacionados con la estrategia, entonces podremos empezar a hablar de todo el valor que generan los datos, porque realmente estar en apagón, digamos, informativo sobre el valor que generan los datos produce una serie de consecuencias, ¿no? Y por poner un ejemplo muy claro, está la gestión de la demanda informacional, ¿no? La gestión de la demanda informacional es todos los casos de uso, todas las cosas que puedo hacer con datos, cuáles hago y cuáles hago primero porque los recursos son escasos. Bien, al no existir una medida de valor aportado, pues es difícil hacer esas priorizaciones y normalmente las compañías por lo que suelen acudir es o a criterios de poder, es decir, el que en el comité de turno tiene más poder, o lo más normal a criterios burocráticos, ¿no? Que criterio burocrático es, oye, tanto presupuesto me dieron el año pasado, pues tanto presupuesto me dan este año y con esto me apaño, ¿no?, sin tener una medida que los compense a todos. Muchas gracias, Rafael. Permitidme que les presente a nuestro último ponente, que es Javier Recuenco, ingeniero informático por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en ADE por la Universidad Oberta de Cataluña. Él es director académico del Máster de Problem Solving de la UNIR y además es experto en resolución de problemas complejos y personotecnia. Es CSO y fundador en Singular Solving, una compañía especializada en la resolución de problemas complejos empresariales, y además es CSO y fundador en Singular Target. Muchísimas gracias, Javier, por participar con nosotros en esta mesa redonda. Bien, Javier, simplemente acabábamos de abrir el turno de preguntas. Iba a plantear algunas preguntas y había empezado por nuestro compañero Rafael porque lamentablemente tiene que ser el primero que abandone esta mesa. Porque no te pillas así de golpe sopetón, voy a pasar a otro compañero de los que estaban en la mesa. Por ejemplo, para David, ¿qué es la ciencia de datos en la empresa? ¿Es un término que está de moda? Se habla mucho del data science, de la profesión más sexy del siglo XXI, o no, o realmente es algo que sí que está implantado en las empresas, es una forma diferente de trabajar. ¿Cuál es su opinión? Bueno, a ver, ahora sí que se me oye. Pues la pregunta es si es un término de moda. Digamos que sí, todo el mundo habla de ello. Si la gente sabe lo que es, yo creo que no, porque hay como mucha
controversia sobre lo que significa, lo que no significa. Yo tampoco lo sé exactamente, ¿no? Y muchas veces me preguntan qué diferencia hay entre un analista y un científico de datos, ¿no? Y la respuesta es, los dos resuelven problemas, lo que pasa es que uno de ellos tiene unas herramientas mucho más potentes, por decirlo de manera simple, ¿no? Hablamos de que el científico de datos al final es una persona que domina ciertas disciplinas alrededor de las matemáticas, estadística, etcétera. También domina materias informáticas, vamos a dejarlo sobre este paraguas. Y por último, tiene un conocimiento del contexto de negocio muy importante. O sea, son los tres elementos, es el científico de datos. ¿Qué es la ciencia de datos dentro de la empresa? Pues, desgraciadamente, yo creo que hay un pensamiento general que son unas personas que están metidos en un sótano, no salen de ahí, les tiras un problema y te lo resuelven, ¿no? Además, son problemas relativamente técnicos y nada más lejos que de la realidad, ¿no? Al final, la ciencia de datos es implantar básicamente el método científico dentro de una compañía, ¿no? Y esto toca varios ángulos, ¿no? Un proceso en el que cuestionamos el conocimiento existente de la compañía, somos capaces de digitalizarlo, operativizarlo, llevarlo a escala. Pues es muy difícil llevar a escala la gestión del conocimiento en las compañías porque principalmente está en la cabeza de la gente y eso es muy difícil de llevar a la nube, hablo en términos computacionales, ¿no? A ver que no me pierda, he contado esto y básicamente se trata de distribuir esa capacidad de pensamiento crítico a través del dato, es decir, no solamente tener el dato, como decía Rafael, sacarle valor, sino también tenemos que retarlo, ¿no? Porque en general te plantan una serie de datos en cualquier presentación y todo el mundo se lo cree, simplemente porque está en un PowerPoint. Esa cultura debe desaparecer, ¿no? Entonces, para mí es eso, para mí es una manera diferente de trabajar y esto es complicado también de entender porque las compañías están con una mentalidad relativamente tradicional desde un punto de vista organizativo y desde un punto de vista de cómo ven los roles, ¿no? Y bueno, yo, por desgracia, por suerte, he sufrido parte de mi tiempo siendo científico de datos y te ven como un bicho raro. Hay un lenguaje también que hay que vencer, que hablamos idiomas distintos y es un elemento que tiene que cambiar en toda la compañía. Y dejo de hablar porque puedo estar aquí meses y meses hablando. Gracias. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, David. Solamente voy a resaltar dos palabras que has dicho en tu intervención, que como académica creo que debo hacerlo, que es método científico. Porque para nosotros el método científico es muy importante a la hora de realizar cualquier tipo de investigación, llevarlas a cabo. Entonces, que la empresa tengáis presente el concepto de método científico es algo que realmente me parece importante. Muchísimas gracias. Richard, le voy a hacer una pregunta. Llegó su turno. ¿Cuáles son los retos principales, hablando de empresas, para que las empresas creen valor de la inteligencia artificial y de los datos? Sabemos, lo he mencionado antes en su currículum, que tiene un libro recientemente publicado, A Data Driven Company. ¿Cuál es su percepción sobre el valor de la inteligencia artificial y los datos en la empresa? Muchas gracias, Gemma. También para mí es un placer estar aquí. Primero, una anécdota con la pregunta a David. Mi hija estudia matemáticas y estadísticas en la Complutense. A partir del año que viene se llama Matemáticas y Ciencia de Datos. O sea, es simplemente un cambio de nombre y ya lo ves, ¿no? O sea, y espero que cubre todas las cosas que has comentado tú, porque parece que el currículum no cambia. ¿Vale? O sea, la propia universidad, ¿no?, está ayudando a crear alguna confusión. A ver, yo creo que ya lo dijo el primer ponente, o sea, los datos son importantes, pero realmente lo que es importante es crear valor, ¿no?, con esos datos. Entonces, lo que yo he visto, ¿no?, en mi experiencia, hay 5 dimensiones que hay que tratar, ¿no?, que son los retos que hay que tratar. Primero, organizativamente, ¿cómo lo haces? ¿Dónde metes este departamento nuevo? ¿Lo metes en IT? ¿Lo metes en marketing? ¿Lo metes en estrategia? ¿En operaciones? Pues son decisiones que tienen impacto, ¿no? Entonces es importante reflexionar, ¿no? ¿Necesitas un Chief Data Officer? Sí o no. Hoy en día la respuesta de muchas empresas es sí, pero todavía hay muchos que no lo tienen y lo meten en otro cargo. Otro tema muy importante es el negocio. O sea, efectivamente, ¿dónde empiezas, ¿no? ¿Con qué aplicación empiezas? Y ahí viene el tema de cómo sabes cuál es el valor, ¿no?, de esta aplicación, este caso de uso, ¿no? Mi recomendación es siempre busca un problema que implica mucho presupuesto,
porque si lo mejoras un 10% o un 1%, pues puede significar mucho. Si tú te enfocas en un problema que afecta poco al negocio, pues obviamente puedes mejorar mucho, pero el valor que creas es poco, ¿no? Se llama organización, negocio, tecnología, también es muy importante. Y yo creo que ahí hay un tipo de mito que muchas personas, incluso las propias empresas, piensan que nosotros tenemos muchos datos, ¿no? O sea, una empresa de Internet o una empresa de telecomunicaciones, efectivamente, pues genera muchísimos datos, ¿no? O sea, una Telefónica aquí en España genera 1.000 millones de eventos cada día. 1.000 millones de eventos, es mucho para analizar. Pero este es un dato, ¿no? Y ahí guardar estos datos que tengan calidad, que estén disponibles, que respeten la privacidad, es un mundo. ¿Vale? O sea, de vez en cuando estamos trivializando este aspecto, que los datos están ahí. Entonces, otra cosa que es muy importante, un reto, definir una estrategia que qué datos quieres coleccionar, dónde quieres empezar porque no es gratis, ¿no? Luego hay otro tema, obviamente, son las personas, los científicos de datos, los ingenieros de datos, los conectores, ¿no? Que conectan la ciencia de los datos con el negocio y con la sociedad. Y la última reto que tienen muchas empresas es más reciente, es el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque hemos visto que aplicaciones, ¿no? Casos de usos, negocios con algunos aspectos de esos datos, pues pueden tener impactos negativos para personas, para la sociedad, ¿no? Todos queremos el fake news, los deepfakes, la adicción a la tecnología de jóvenes, pues todos son impactos que puede generar también el uso de estos datos y hay que darse cuenta y hay que tomar medidas. Muchísimas gracias. Richard. Bueno, pues siguiendo el orden, pues preguntaré a José Manuel, que ya que trabaja en Red Eléctrica Española, bueno, pues le voy a preguntar, estamos ahora mismo en el mundo de la economía sostenible, le quería preguntar la siguiente cuestión. ¿Qué papel tendrá la inteligencia artificial en la transición hacia una economía descarbonizada? Pues buenos días y muchas gracias, Gema, y encantado de estar en esta mesa redonda. Bueno, como esto va de datos, no me puedo resistir a dar una serie de datos como contexto, perdón, me lo acerco un poco más, para poner un contexto, ¿qué es esto de la transición energética o qué supone en nuestro contexto del sector eléctrico? Bueno, va a suponer un 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Va a suponer un incremento hasta un 75% de energía renovable de la generación eléctrica. Y vamos a instalar en España hasta 2030, o sea, dentro de menos de 8 años, tenemos que instalar 32 gigavatios nuevos de solar, eso que es casi 3 veces más de lo que tenemos ahora instalado, y 27 gigavatios nuevos de eólica, que supone duplicar la capacidad que tenemos ahora. Además, yendo un poco más allá, en 2050 las renovables tienen que aportar en España el 100% de la electricidad. En este contexto, como digo, Red Eléctrica tiene un papel protagonista. Además, es un reto muy difícil integrar toda esta energía que no es gestionable. Es decir, no podemos, como otras tecnologías, encender o apagar centrales, o encender o apagar el sol, encender o apagar el viento, lo tenemos que gestionar. Yo me acuerdo cuando entré en Red Eléctrica hace ya 20 años, ya hace muchos años, se decía que era imposible integrar pues, la mitad de la generación eólica que tenemos ahora en España. En eso sí que en España, en Red Eléctrica, hemos sido pioneros creando un centro de control específico para renovables que ha sido pionero en el mundo y que ha sido un caso de éxito mundial. Y ya yendo a responder a la pregunta, bueno, la inteligencia artificial va a tener un papel muy importante en nuestro sector. Seguramente si le preguntas a otros compañeros en cada una de las áreas tendrán casos de usos en los que ya estén usando o estén pensando utilizar inteligencia artificial. En mi caso, en el área de algoritmos o de modelos, nuestro reto es poder predecir con mayor precisión el potencial eólico y solar para los próximos días y horas.
porque eso va a redundar o va a asegurar la calidad del suministro, la continuidad del suministro eléctrico y además va a suponer, cuanto mayor precisión tengan nuestras previsiones de energía renovable, tendremos que tener una menor cantidad de energía de reserva, con lo cual también va a tener un decremento de los precios de la factura final. No quiero crear expectativas, el tema de la factura está muy ahora en la cresta de la ola. No es un porcentaje muy alto de la factura, pero cuanto más podamos reducir o ser más precisos en las predicciones, pues ese coste del sistema de los servicios de ajuste pues, se irá reduciendo y bueno, todo suma o en este caso todo resta y todo aporta a ser más eficientes y a lograr precios un poco más baratos. Muchísimas gracias, José Manuel. Esto de que nos reste, seguro que a todos nos ha interesado y nos interesará más. Y bueno, para terminar esta ronda de preguntas, ya que está aquí Javier, que ya se ha sentado, vamos a hacerle una pregunta. A ver, bueno, pues hablando del modelo de marketing que tenemos ahora mismo, que está colapsado, ¿no?, con tantísimos datos, el esnifado de datos, si me permiten la expresión. ¿Qué piensa usted de este tipo de tendencia que existe ahora mismo en el marketing? Bueno, buenos días a todos. Estoy muy honrado de estar aquí con todos ustedes y mil perdones por la gestión incompetente de mi calendario. Llevo mucho tiempo, casi 12, 14 años, diciendo que básicamente el paradigma en el que se basa el marketing actual se iba a encontrar el final que se está encontrando ahora mismo, en el sentido de que gente como Facebook y Google no están saliendo de un tribunal para entrar en el siguiente. Durante casi 20 años el paradigma de captura de información ha sido capturar información de manera salvaje y traducir eso de alguna manera en una propuesta para el anunciante de que determinadas plataformas serán capaces de acceder de manera relevante a su cliente final. Sin tener en cuenta varias cosas. El primero es que es una propuesta de dudosa ética, porque la mayor parte de la información era capturada sin conocimiento expreso de los usuarios y por eso ahora mismo digamos que estamos encontrándonos con una serie de escenarios complicados. Cambridge Analytica reventó en el 2018, pero eso era prácticamente una cosa muy pequeña en el radar. Lo que ocurre es que saltó de alguna manera a los titulares, pero digamos que esta es una práctica en la que se han estado basando la mayor parte de los modelos publicitarios en las últimas 2 décadas. Y luego además en que partía de un problema que yo que llevo en el data management desde el 95 es el que yo llamo la data potagia, ¿no?, o el data cadabra, que es que le hemos entregado muchas veces a los datos propiedades sobrenaturales. Y de alguna manera todas estas plataformas convencieron a los anunciantes de que sabiendo el nombre, la edad, sus preferencias musicales y que le gustaba el Betis, pues que le podías vender de manera relevante un coche o le podías vender de manera relevante productos de consumo. Eso no es así. O sea, como mencionaba además antes Richard, tú puedes tener teras y teras y teras y teras de información, pero a lo mejor no tienes los datos necesarios para resolver un problema específico, ¿vale? Y si nos ponemos científicos y nos ponemos popperianos, hay una serie de tesis en las que están basadas un montón de premisas de la creación de relevancia del marketing actual que son completamente falsas. Y el problema que tenemos es que cualquier persona ahora mismo que recaude datos con un propósito, puede ser desde telcos, pasando por Amazon, pasando por cualquiera, se considera un adtech, se considera un sitio que es capaz de llegar de manera relevante a sus clientes para proporcionarles información publicitaria. Entonces, estamos en una década donde creo que vamos a estar corrigiendo muchos de los excesos que ha habido en las 2 anteriores, porque la tecnología lanza una cosa, el negocio llega después a ver las oportunidades y luego la justicia llega como 10 años después. Pero, como decía el ínclito juez en su momento, la justicia es como un elefante, va lenta, pero cuando llega aplasta. Entonces yo pienso que
Va a haber un cambio significativo del paradigma que ha estado vigente en las últimas 2 décadas, a lo largo de esta década, porque vamos a ver muchas novedades desde los frentes de la justicia y desde los frentes, digamos, incluso de la conciencia de la gente sobre lo que esas compañías estaban haciendo con nuestra información. Muchísimas gracias, Javier. Pues sí, es que yo creo que inicialmente cuando se abrieron las plataformas y se apropiaron de nuestros datos, ni los usuarios éramos conscientes de lo que suponía ni de lo que estaban haciendo con ellos. Así que, por un lado, como decías, la justicia llega tarde, pero bueno, de vez en cuando llega, que no siempre. Richard, sí. Sí, solo efectivamente, yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, que esto se nos ha ido de las manos, ¿no?, el tema de los datos, pero creo que también tenemos que ser conscientes de que el modelo de negocio de Internet es la publicidad. Si quitamos la publicidad, no hay Internet, o por lo menos no hay tanto Internet gratis, ¿no? O sea, hasta cierto punto es parece como un equilibrio, ¿no?, un trade-off entre privacidad y negocio. Obviamente no debe ser así, pero yo creo que sí. O sea, nosotros, ciudadanos, ¿no?, tenemos una responsabilidad. O sea, la regulación viene tarde, pero si los ciudadanos, lo que a mí no me gusta la palabra, ¿no?, los consumidores, si nosotros dejamos de usar los servicios de una empresa porque no nos gusta cómo usan los datos, pues esa empresa no tiene negocio. O sea, nosotros, con nuestros datos, somos el negocio, somos el producto de estas empresas y venden nuestro producto a sus clientes y ganan mucho dinero. Y, bueno, a cambio nos dan un servicio y ese servicio lo estamos cogiendo, ¿no? Entonces, yo creo que está bien remarcarlo, está bien señalar, ¿no?, a algunas empresas, pero no tenemos que olvidar que nosotros mismos tenemos una responsabilidad importante aquí que yo creo que estamos olvidando y somos todos irresponsables y sobre todo con nuestros hijos. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere intervenir con ese tema? Que parece que es tan importante, alguno de la mesa que desea intervenir con el tema de la privacidad y los datos. Bueno, pues pasamos a lanzar otra pregunta, pues siguiendo el orden que manteníamos, por ejemplo, para Rafael. Hablando un poco además de las políticas, un poco al hilo con este tema de la privacidad de los datos y de compartir los datos. El Gobierno de España, todos sabemos, y la Unión Europea están lanzando políticas o iniciativas para compartir datos. Claro, esto está bien siempre que sean datos abiertos. Y me gustaría preguntarle qué opinión le merecen estas políticas. Bueno, sí, efectivamente, la Unión Europea, uno de los pilares de su estrategia digital es la creación de espacios compartidos de datos, ¿no? Y también el gobierno español, ¿no?, con respecto a la privacidad y todo eso, seguro, ¿no? Pero lo cierto es que las empresas, bueno, de hecho, el gran enemigo de la transformación digital de las empresas son los silos, ¿no? Aquí cada uno, dentro de las empresas, cada departamento trata sus datos como si fuera su propio tesoro, ¿no? Pues imaginemos esto entre empresas que son diferentes, ¿no?, y que aunque formen parte de un ecosistema, pero se consideran competidores. De hecho, el Gobierno de España, el problema que se está encontrando, la Secretaría de Estado, a la hora de crear estos espacios compartidos, Gaia X, etcétera, es la reticencia de las empresas a compartir sus datos, ¿no?, porque lo ven más como una amenaza que como una oportunidad. Y esto de verlo como una oportunidad en lugar de como una amenaza tiene mucho que ver con la madurez analítica de las propias compañías, ¿no? Es decir, aquí tenemos muchos ejemplos solamente en esta mesa, ¿no? Los datos, por ejemplo, de Richard, ¿no?, de una telco, cómo pueden ayudar y cómo de hecho ayudan a mejorar el tráfico, ¿no? O los datos de David, ¿no?, de Idealista, cómo ayudan a mejorar el planeta porque nos ayudan a los bancos, por ejemplo, a financiar viviendas con una calificación energética mejor, etcétera, ¿no? Bien, esta compartición de datos lo que genera es más valor entendido en el sentido amplio, ¿vale? No solo valor en el sentido del beneficio, sino también valor en el sentido de la reducción de la huella de carbono, que es un KPI importante para el valor de la sociedad, ¿no? Pero claro, para esto se necesita cierta madurez, ¿no? Y lo cierto es que las compañías
comenzamos siempre con una estrategia más de control, ¿no? De monitorización, utilizar los datos para ver cómo voy y poco más, ¿no? El business under control. Pero a medida que vamos avanzando, pero no solo avanzando en el sentido de ganar madurez analítica, sino en el sentido de que haya más ambición data-driven, porque los propios comités de dirección y consejos de administración no están muy data literalizados, ¿no? Es decir, necesitan mucha formación para entender el poder que tienen los datos, ¿no? Entonces, a medida que transitamos y vamos creciendo hacia estrategias más de optimización, que es en la que estamos casi todos, ¿no? Utilizamos los datos para mejorar nuestra estrategia, ¿no? E intentamos pasar a una tercera fase en la que muy pocos están, que es una estrategia en la que no solamente utilizo mis datos para dar cumplimiento a mi estrategia, sino que los datos que tengo me ayudan a transformar mi estrategia, a transformar mi modelo de negocio, ¿no? Y para eso es fundamental los datos externos, los datos que hoy no tengo. Para eso yo creo que el futuro va a venir de la cooperación, más de la confrontación. Y aquellas empresas que sepan entender su negocio digital como un negocio de ecosistema, en el que no hay tanto competidores, sino que hay colaboradores o cooperadores, ese mercado incrementará, digamos, el tamaño de la tarta, ¿no? Por entendernos, y tu market share, ¿vale? Pues será el mismo a lo mejor, pero sobre una tarta mejor, ¿no? Sobre una tarta más grande. Muchísimas gracias, Rafael. Y una pregunta que lanzo al aire para toda la mesa. El gobierno a raíz de esto de compartir los datos, el gobierno de Dinamarca está compartiendo su modelo macroeconómico con el que estima el PIB y está publicitado. ¿Qué opinan ustedes de compartir los modelos? Los modelos de predicción, los modelos que se utilizan en las empresas para predecir o para modelar. Y pongo el ejemplo del gobierno de Dinamarca que está compartiendo su modelo macro donde predice el PIB. Que eso es súper útil porque cualquier otro país lo puede replicar con sus datos y ver cómo le funcionaría. ¿Sería interesante? ¿No sería interesante? Yo, por ejemplo, puedo... Cualquiera sí, lo lanzo para todos. Por romper un poco el hielo. Es que los modelos son tan importantes como los datos. Y al final del día un algoritmo se sostiene sobre un modelo. Entonces, un paso como ese es importantísimo porque vamos a partir de una cosa, que es esa frase tan famosa de all models are wrong, but some are... Entonces, cuando tú compartes un modelo, lo que compartes es una manera de cómo has entendido la realidad y cómo la has modelado de algún modo. Con lo cual, cuando publicas un modelo, ayudas al resto de la gente a entender sobre diferentes aspectos. Yo creo que esto es absolutamente crítico. Yo estoy completamente de acuerdo con su posición. O sea, el problema fundamental de los datos es que se nos ha vendido una historia un tanto curiosa que me gustaría, sin entrar en polémicas contigo con respecto a este tipo de cosas, la ecuación de canje de valor ha sido hasta ahora datos igual a oro. He oído un montón de metáforas como el nuevo petróleo, el nuevo, digamos de alguna manera una especie en realidad los datos lo que tienen es potencial. Entonces ese potencial se puede realizar o se puede no realizar, o se puede llevar o se puede no obtener. Y ese potencial se ha podido obtener de una manera correcta o de una manera incorrecta. Entonces, todo lo que sea mejorar la vida de los ciudadanos compartiendo datos, y eso incluye modelos, es fenomenal. Todo lo que sea obtener información de aquella manera para propósitos personales ya estamos en otra liga completamente diferente. Entonces el asunto es, no es la única manera de obtener información. O sea, mi amigo Borja Suara, que es especialista en datos y en legalidad de datos, dice una metáfora que yo estoy completamente de acuerdo, que es que en los intercambios de información es como el sexo. Mientras esté consentido, todo vale. Entonces, el problema es que hay una serie de modelos en los cuales ha sido un poco todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, es para prestarte servicios, pero no te cuento qué es lo que hago, ni cómo lo hago, ni de qué manera lo hago. Y ese es el problema, no tener datos de la gente. Porque para hacer cosas necesitas tener datos de la gente. Y muchas veces necesitas tener datos muy delicados. Yo he sacado datos absolutamente imposibles de acceder a los sistemas. O sea, yo he accedido a orientación sexual, orientación política, posición financiera globales, o sea, datos que no le das a tu pareja. Pero porque el dato tiene que tener un sentido y tiene que responder a una necesidad. Entonces, cuando tú compartes modelos, lo que haces es compartir y abrirte a posibilidades de colaboración. Entonces, a mí me parece fantástico. Porque, insisto, es que
no es solo los datos, son los modelos. ¿Y qué es lo que quieres hacer con los datos? Porque los datos per se no tienen sentido. Tienen sentido cuando están metidos en un modelo y cuando tratan de resolver un problema. Gracias, Rafael. Richard. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que, desde luego, los gobiernos, si comparten los modelos de cómo usan los datos para hacer cualquier cosa para los ciudadanos, cuanto más transparente, mejor. Yo creo que el gobierno español está en su estrategia de inteligencia artificial, tiene especificado que van a montar un observatorio de los algoritmos, ¿no? Y donde todos los algoritmos que usan los gobiernos en España, regional, local, nacional, pues estarán obligados a reportarlo y para ser inspeccionado. Yo creo que es muy positivo. Muchísimas gracias. Pues, Richard, ya que estás aquí con el micro, aprovecho. Bajo tu experiencia, aparte del valor comercial de los datos, bueno, aprovecho un segundo para... cuidado, Rafael, para despedir a Rafael. A Rafael, muchísimas gracias, que se tiene que ir. Volviendo al tema, Richard estaba diciendo, los datos tienen valor comercial, los modelos, pues evidentemente también, dependiendo del ámbito. La inteligencia artificial también puede crear valor, pero ¿puede crear valor social? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, claro. De hecho, yo creo que es la gran asignatura pendiente, ¿no? O sea, usamos los datos en el mundo privado, sobre todo para crear valor, ¿no? Comercial, pero también esos datos pueden crear muchísimo valor para temas sociales, ¿no? Todos los grandes problemas que tenemos en el mundo, en el planeta, ¿no? El tema de la igualdad, el tema del hambre, el tema de las pandemias, el cambio climático, ya lo oímos un poco. Puedo dar algunos ejemplos, ¿no? O sea, durante la pandemia, varios operadores de telecomunicaciones en Europa han compartido lo que llaman matrices de movilidad. Es un cuento entre Madrid y Barcelona en martes 5.000 desplazamientos, ¿vale? A este nivel. A nivel provincia, lo he hecho para toda Europa y con eso han podido hacer modelos de predicción de la propagación, han podido hacer predicciones de dónde habrá más casos para llevar, ¿no? Los soportes o los medicamentos, los equipamientos pues, a este sitio. Es un bien social, de hecho los operadores lo han hecho de manera gratis. Y hay otro ejemplo que estamos haciendo una iniciativa con un banco, el BBVA, con el Banco de España, con Telefónica y con Mafre. O sea, son todas empresas que tienen datos que están dispuestos a compartir esos datos para un bien social. ¿El bien social en qué caso? ¿En qué consiste hoy? Pues que queremos ayudar a los gobiernos para que tomen medidas contra el cambio climático. Medidas pueden ser drásticos, ¿no? O sea, reducir la velocidad máxima de 120 a 100 o reducir la ganadería para emitir menos emisiones. Pues no es fácil para un gobierno saber después de un mes o 2 meses qué ha ocurrido, pero todo esto, lo que ha ocurrido, quede reflejado, ¿no? En los datos de muchos negocios. Si hay menos actividad económica, pues un banco lo ve que hay menos transacciones, la energía baja, la movilidad que vemos en datos de OCO también baja. Entonces, son iniciativas que, juntando datos, de hecho, son los espacios de datos ¿no? Porque esto es... Entonces, hay muchas posibilidades. Calidad del aire. Se pueden hacer muchas cosas con datos de inteligencia artificial para medir muy precisamente en cada calle cuál es la calidad del aire. Relacionarlo con los colegios, o las residencias, los hospitales, a qué hora. El reto que tenemos aquí, ¿quién va a invertir en estas cosas? Porque no ganas dinero, ¿sabes? Es un servicio casi público y el gran reto que tenemos en muchos países y también en España, que los gobiernos no están suficientemente digitalizados en su cultura para tomar esos insights, ¿no? Estos descubrimientos y aplicarlos, ¿no? Y muchas veces los datos te dicen una cosa que a lo mejor como político no te gusta, ¿no? Entonces, a lo mejor prefieres no saberlo porque te obliga a actuar y, bueno, que no quiero saberlo. Entonces, hay un tema cultural muy importante que justamente con el COVID se ha visto muy claramente, ¿no? Que muchos gobiernos del mundo pues, han tardado mucho en tener datos actuales para tomar las decisiones.
Muchísimas gracias, Richard. Has mencionado un término que, no sé, como tenemos poco tiempo, lo voy a dejar para el final, pero voy a lanzar la pregunta por si luego al final alguien quiere contestar. Has dicho digitalización por parte de los gobiernos. Claro, eso está bien, en mi opinión, eso está fenomenal. Yo soy pro digitalización, pero claro, también veo una cosa, que lo han sufrido algunos usuarios de entidades financieras o mis padres o yo misma a veces. Nosotros estamos digitalizados, creo, pero hay veces que el nivel de digitalización a la hora de hacer un trámite es sumamente alto. La pregunta que os lanzo es, ¿qué opináis sobre la digitalización de las entidades privadas, y públicas a la hora de tratar con el usuario final? Lo dejo para el final por si hay tiempo, para saber vuestra opinión. David, que estás ahí en medio, entre Javier y Richard. Vamos a ver, antes nos has hablado un poco de lo que es la ciencia de datos en la empresa. Te quería hacer una pregunta, directa. ¿Qué papel juegan una organización adecuada y la cultura del dato para hacer eficiente el proceso de la ciencia de datos en la empresa? ¿Tiene usted alguna idea de una organización adecuada? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay un modelo para seguir al pie de la letra? La respuesta rápida es no, pero intentaré desarrollarlo un poco. En realidad, para mí, la aplicación de la ciencia de datos o cualquier disciplina del dato es casi una labor de dirección de operaciones. Al final, si veis en cualquier trabajo de investigación, casi todo el tiempo te lo pasas accediendo al dato, magreando el dato, revisando que está bien. O sea, de hecho, hay un dicho que dice que el dato que está bien es el que no se ha mirado. Eso está claro, ¿no? Pues eso por un lado. En cuanto a qué significa la organización de datos, y también enganchando un poco con lo que comentaba Richard, ¿dónde colocamos a la organización de datos, ¿no? Yo creo que esa pregunta es difícil de responder y a lo mejor es errónea. Al final, la organización del dato es toda la organización. El dato es el conocimiento de la empresa en formato digital. Sí que tiene que haber unos expertos dentro de la compañía que ayuden a todas las áreas a explotar ese dato. Como decía, la ciencia de datos son 3 ejes, ¿no? Y el último de los ejes es el conocimiento experto. Y ese conocimiento experto tiene las áreas y no lo podemos trasladar a un conjunto de personas que sabrán un montón de matemáticas o de informática, pero no saben de qué va el negocio, ¿no? Eso así un poco en general. ¿Qué tipo de organización? Pues como decía, ese modelo no nos cabe en una organización tradicional. No es ni matricial, ni jerárquica, es una cosa distinta. Y aquí hablamos quizá de tener una serie de personas que son especialistas en las diferentes disciplinas, generar una serie de herramientas que podemos denominar plataforma de datos. Y por último, tenemos que distribuir esas capacidades de análisis del aprovechamiento del dato dentro de la compañía. Hablamos de un tipo de organización bastante compleja, en la que embebemos a expertos en las áreas, pero seguimos manteniendo, como decíamos antes, una serie de expertos que puedan garantizar la calidad del tratamiento de la información alrededor de toda la compañía. Muchísimas gracias, David. Así que no hay nada para seguir el pie de la letra. Bueno, en realidad no hay una receta. Yo creo que aquí no hay una talla única para cualquier empresa. Cada empresa es diferente. Lo que sí es importante es que quien tiene que explotar el dato son los que pueden darle valor. O sea, esos departamentos que lo pueden convertir en un negocio nuevo. Esos departamentos que tienen que hacer la toma de decisiones. Y ya solamente menciono de cómo aprovechamos nosotros el dato dentro de la compañía. No solamente es pintando dashboards y tomando decisiones, sino también creando valor. Y cuando hablamos de crear valores, a través del dato tú puedes acompañar a un usuario dentro de su experiencia de búsqueda de vivienda. Cuando yo estoy mirando qué casa comprar, necesito una referencia. En un mercado como el inmobiliario, que hay muchas simetrías de información, el utilizar el dato y vertebrarlo dentro de su experiencia es fundamental. Y ya no hablo de crear un negocio nuevo, sino de mejorar el que tenemos. Y bueno, esa la receta es que no existe. Tenemos que adaptarnos, ser flexibles y sobre todo no pensar que el equipo de ciencia de datos es un monolito que tiene que monopolizar esa disciplina dentro de la compañía. Muchísimas gracias, David. Pues, José Manuel, la última pregunta. Hablando de la ciencia de datos, ¿cómo la ciencia de datos nos puede ayudar en la continuidad del suministro eléctrico de una forma eficiente y sostenible?
Bueno, pues de muchas maneras, pero quiero destacar hoy, por ejemplo, un proyecto y enganchando también un poco con el valor social que tenemos que dar a los datos y a la inteligencia artificial. Estamos desplegando en red eléctrica estaciones meteorológicas en las líneas de transporte de forma que optimicemos la capacidad de las redes, que ahora se están utilizando ratios estáticos o estacionales muy conservadores, pero sabemos que en determinadas circunstancias meteorológicas, pues de viento, temperatura y radiación, los cables se calientan o se enfrían y son capaces de transportar más o menos energía. Si conseguiremos optimizar el uso de las redes y pasar de ratios estáticos a ratios dinámicos, probablemente, aparte de que los activos de la red de transporte se deterioren menos, tengan un menor coste de mantenimiento, también probablemente conseguiremos evitar que tengamos que construir nuevas líneas para garantizar el suministro eléctrico, que es nuestro principal cometido. Muchísimas gracias. Pues me están diciendo que tenemos que terminar. No sé si queréis hacer algún comentario, que yo creo que unos minutitos para un comentario sí que hay. Si quieren hacer algún comentario. ¿Queréis hacer algún comentario? Javier. Nada, que sencillamente que el valor de los datos es infinito. Todavía no hemos descubierto ni el 15% de las posibilidades que tienen. Tampoco es bueno creer que tienen propiedades mágicas y que son capaces de curar el cáncer y la alopecia y cosas por el estilo. Y en algún punto intermedio entre ambos sitios, las enormes expectativas que tiene y lo que podemos ir haciendo realmente, pues hay un montón de oportunidades. Pues Javier, David, Richard y José Manuel, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a todos. Pues muchas gracias a todos. Lo que vamos a hacer ahora es ir a las sesiones paralelas y ya acortamos un poco de comida y empezamos por la tarde a las 3:30 las sesiones paralelas normal. Entonces, para ahorraros el camino, vamos a ir por aquí, por el pasillo de los doctores honoris causa, así los ves todos, y llegamos directamente a la Escuela de Relaciones